Esta presentación aborda las principales técnicas de relevamiento de requerimientos, un componente esencial en la ingeniería de requerimientos. Para situarnos en contexto, recordemos que la obtención de información fiable y completa durante la fase de licitación es determinante en el éxito de todo proyecto de software. A lo largo de las unidades anteriores, hemos explorado la importancia de definir objetivos, identificar restricciones y clasificar los requerimientos según su naturaleza. Ahora, profundizaremos en prácticas específicas para recopilar datos y entender necesidades reales de usuarios y clientes. Este contenido se enfoca en métodos tales como cuestionarios, entrevistas y observación personal, junto con mediciones de tiempos y otros enfoques afines. A medida que avancemos, relacionaremos estos métodos con los niveles organizacionales, la documentación requerida y las habilidades que el analista necesita dominar para garantizar un relevamiento efectivo y sustentable. Este será nuestro punto de partida. El relevamiento de requerimientos representa el primer acercamiento formal para conocer las expectativas de los usuarios. A diferencia de las etapas de análisis y diseño, el relevamiento pone el foco en recopilar información sin emitir juicios de valor ni proponer soluciones definitivas. Su objetivo es obtener datos precisos, relevantes y oportunos que servirán de base para la definición de requerimientos funcionales y no funcionales. En experiencias anteriores se ha visto cómo la falta de un relevamiento exhaustivo puede conducir a omisiones, malentendidos o a la incorporación de funcionalidades innecesarias. Por ello, un buen proceso de recolección de datos requiere preparar entrevistas, cuestionarios y métodos de observación adecuados para capturar la esencia del problema. Esta tarea demanda una mezcla de habilidad técnica y sensibilidad hacia las dinámicas organizacionales en cada organización. Antes de encarar las técnicas de relevamiento, es esencial que el equipo de proyecto realice un estudio preliminar que incluya la identificación de stakeholders, la definición del alcance tentativo del sistema y un análisis general de la viabilidad. Esta etapa sirve para clarificar objetivos y perfilar una visión compartida entre el equipo y los usuarios finales. Además, se revisan requerimientos ya existentes, se analizan documentos de la organización y se entrevistan actores clave para establecer un marco conceptual sólido. Una vez se dispone de esta visión, el relevamiento cobra sentido al permitir profundizar en casos de uso, procesos críticos y necesidades particulares de cada área. La recopilación de datos correría riesgos potenciales. Por ello, el relevamiento se consolida como parte integral del proceso general de la ingeniería de requerimientos. Para desarrollar un sistema orientado a las necesidades reales, es esencial identificar de dónde provienen los datos relevantes. Entre las fuentes se encuentran los usuarios finales, que aportan información relacionada con la operación diaria, y el sector gerencial, que suele requerir informes y métricas para la toma de decisiones tácticas o estratégicas. A su vez, la alta dirección puede aportar lineamientos y políticas que orientan el rumbo global de la organización. Estos tres niveles, a menudo representados como una pirámide, garantizan una visión equilibrada de las demandas y restricciones del sistema. Además, documentos internos, manuales de procedimientos, registros históricos y normativas externas constituyen fuentes valiosas de datos. Un buen relevamiento integra estas perspectivas para evitar enfoques parciales que limiten la efectividad de las soluciones y la adopción del sistema en su totalidad. Los cuestionarios, también llamados encuestas, representan una técnica eficiente para obtener información cuantitativa de un amplio grupo de personas. Suelen emplearse cuando es necesario relevar datos operativos o conocer la percepción de múltiples usuarios en forma simultánea. Las preguntas pueden diseñarse con distintos formatos: abiertas, cerradas, mixtas o de filtro, según el objetivo específico. Por ejemplo, si se busca explotar la creatividad y la experiencia del encuestado, se priorizan preguntas abiertas. En cambio, si se requiere un recuento estadístico rápido, se emplean preguntas cerradas con opciones claras. La elaboración de cuestionarios demanda una planificación cuidadosa para evitar sesgos, promover la claridad en el lenguaje y garantizar la calidad de los resultados obtenidos. Asimismo, un buen cuestionario debe someterse a pruebas piloto para corregir posibles ambigüedades antes de su distribución masiva. El diseño de preguntas en un cuestionario condiciona la calidad de la información que se recoge. Las preguntas abiertas permiten al encuestado explayarse, brindar matices y presentar puntos de vista subjetivos. Son útiles cuando se requieren testimonios profundos o cuando la variedad de respuestas es amplia. Por otro lado, las preguntas cerradas limitan la respuesta a opciones predefinidas, como categorías, escalas o valores numéricos. Este formato facilita el análisis estadístico y la comparación entre diferentes participantes. Por último,
Existen preguntas mixtas que combinan la estructura de una pregunta cerrada con un espacio abierto para comentarios, y las de filtro que redirigen a un subconjunto de preguntas en función de la respuesta previa. La combinación de estos tipos permite obtener una visión más completa de los requerimientos y necesidades del entorno. Mientras que los cuestionarios sirven para la recolección masiva de datos, las entrevistas se enfocan en la obtención de información más selectiva. A través del intercambio directo con un entrevistado, se pueden explorar aspectos cualitativos y profundizar en temas complejos que no surgirían en un formulario estandarizado. Además, la entrevista ofrece la posibilidad de captar reacciones no verbales, actitudes y matices culturales. No obstante, este método demanda mayor inversión de tiempo y recursos, dado que se desarrolla de manera personal y generalmente individual. Por ello, se recomienda aplicar entrevistas a informantes clave, como directivos o representantes de usuarios con amplia experiencia. Con la combinación adecuada de cuestionarios y entrevistas, el analista puede equilibrar la amplitud de la información con la profundidad de la comprensión, logrando una visión integral del dominio relevar. La planificación eficiente de una entrevista requiere seleccionar adecuadamente a la persona que se entrevistará, programar el encuentro en un horario y lugar convenientes, y definir el propósito de la conversación. Es importante recabar información previa sobre el rol y responsabilidades del entrevistado para adecuar las preguntas al contexto. Se aconseja elaborar una guía de temas, contemplando tanto preguntas estructuradas como momentos flexibles para indagar detalles relevantes que puedan surgir espontáneamente. Al iniciar la entrevista, es recomendable un tiempo de aproximación informal para generar confianza y comodidad. Es fundamental escuchar atentamente, anotar observaciones, de ser posible, aclarar cualquier duda en el momento. Al final de la sesión, se puede plantear la posibilidad de una reunión posterior en caso de que surjan requerimientos adicionales o información complementaria. Durante el desarrollo de la entrevista, se suelen distinguir tres subetapas: introducción, desarrollo y cierre. En la introducción, el entrevistador intenta generar un clima cordial para que el entrevistado se sienta cómodo al exponer sus opiniones o inquietudes. Luego, en el desarrollo, se formulan las preguntas planeadas y se profundiza en las respuestas que resulten más relevantes. Es posible emplear un enfoque estructurado, siguiendo un guión estricto, o un enfoque no estructurado, donde el entrevistador utiliza una lista de temas a tratar pero permite que la conversación fluya de manera más libre. Para registrar la información, se recomiendan anotaciones discretas, evitando interrupciones constantes. En la fase final, se resume lo conversado para verificar precisión y se dejan abiertos canales de comunicación futuros, reforzando la colaboración. Una vez finalizada la entrevista, el analista debe confeccionar un informe detallado que recoja tanto las respuestas principales como las impresiones o hallazgos surgidos de la observación personal. En este documento, se reflejan los requerimientos mencionados, posibles oportunidades de mejora y cualquier restricción identificada. Además, es fundamental incluir aspectos cualitativos, como la actitud del entrevistado respecto a ciertos procesos o herramientas. Este informe constituye un insumo crítico para el posterior análisis o modelado de los requerimientos y debe almacenarse en un repositorio compartido para posibles consultas de otros miembros del equipo. Dicha documentación evita la pérdida de información y aporta evidencia de la trayectoria de decisiones. Asimismo, la claridad de su redacción facilita la comunicación con las partes involucradas y disminuye el riesgo de malentendidos a futuro. La observación personal implica que el analista se sumerja directamente en el ambiente donde ocurren las actividades de interés, registrando de forma sistemática todo lo que resulte pertinente. Es un método valioso cuando los procesos diarios no están completamente documentados o cuando la información verbal no refleja con exactitud la realidad práctica. Al observar, se pueden detectar cuellos de botella, desvíos del procedimiento formal, interacción entre sistemas heredados y rutinas que a veces los propios usuarios no mencionan. Sin embargo, esta técnica demanda tiempo invertido en el campo y la voluntad de la organización para permitir acceso a sus operaciones. Es recomendable diseñar un plan de observación con objetivos claros, pasos a seguir e indicadores a medir, de modo que los datos recolectados tengan relevancia y puedan compararse entre distintas sesiones. La medición de tiempo se enfoca en recopilar datos sobre la duración de tareas o procesos específicos dentro de una organización. Es especialmente útil en ámbitos operativos, donde el rendimiento y la productividad son una prioridad. Para ello, se cronometra cada actividad relevante, registrando inicios, finales y posibles interrupciones. Posteriormente, dichos datos se analizan para detectar ineficiencias, tiempos muertos o excesiva complejidad administrativa.
Esta información sirve para proponer mejoras en el diseño del sistema, sea mediante la automatización de pasos repetitivos o la simplificación de la interfaz. Asimismo, se evalúa la factibilidad de introducir nuevas herramientas tecnológicas o la pertinencia de rediseñar flujos de trabajo. A partir de estas mediciones, es posible cuantificar el impacto de los cambios y justificar inversiones en software o capacitación. Imaginemos un proyecto para modernizar la gestión de pedidos en una cadena de restaurantes. Antes de definir las funcionalidades del nuevo sistema, el analista realiza un relevamiento mediante cuestionarios dirigidos al personal de mesa, para conocer las dificultades al registrar comandas y procesar pagos. Luego, entrevista a los supervisores de turno, quienes describen los picos de demanda y la necesidad de informes resumidos. Paralelamente, se realiza una medición de tiempos en la cocina, detectando cuellos de botella en horario pico. Finalmente, la observación en cada local muestra diferencias en el flujo de trabajo, lo cual sugiere la necesidad de un sistema adaptable a distintas modalidades de servicio. Al integrar todos estos datos, el equipo puede delinear un sistema robusto, ajustado a la realidad operativa y las expectativas gerenciales. En un caso más extenso, una institución financiera decide renovar su plataforma de atención al cliente. El analista primero revisa documentación interna y políticas de seguridad. Posteriormente, diseña cuestionarios orientados a los asesores de ventanilla para entender sus principales problemas durante la asistencia diaria. Seguidamente, se llevan a cabo entrevistas con los gerentes regionales, explorando requerimientos relacionados con la generación de reportes y el cumplimiento normativo. Además, se pone en práctica la observación personal en algunas sucursales, constatando largas filas y periodos inactivos en ciertas horas. Finalmente, se aplica la medición de tiempos para cuantificar la duración promedio de cada operación. Estos hallazgos permiten proponer funcionalidades enfocadas en agilizar procesos, mejorar la interfaz del usuario final y reforzar la seguridad, adecuándose al marco regulatorio vigente. Implementar técnicas de relevamiento no está exento de desafíos. La disponibilidad de los usuarios, su predisposición a colaborar y la posible resistencia al cambio pueden obstaculizar la obtención de información confiable. Asimismo, el analista debe contar con habilidades de comunicación, empatía y pensamiento crítico para formular preguntas adecuadas y validar las respuestas. De cara al futuro, se espera que nuevas metodologías y herramientas de análisis masivo de datos, Big Data, complementen las técnicas tradicionales, permitiendo una perspectiva más amplia de las necesidades reales. Del mismo modo, la expansión de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, abre oportunidades para automatizar parcial o totalmente el relevamiento. Aún así, la intervención humana seguirá siendo central, ya que la comprensión integral de contextos sociales y culturales no puede delegarse por completo al software.